que Padre, Señor, tú dices en tu palabra que esta es casa de oración y puerta del cielo, donde tú derramas bendiciones y vida eterna. Señor, cada vez que no asistimos a tu casa, nos perdemos esas grandes bendiciones que tú tienes preparadas para nosotros. En esta noche, Señor, humildemente te pido que prepares nuestro corazón, el corazón de tu pueblo, Señor, como tierra fértil, y todo lo que haya de suciedad en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestra conciencia, límpialos, Padre eterno, desarraigalos, Padre eterno, para que esta semilla que es tu palabra, que va a ser depositada en el corazón de cada uno de nosotros, Señor, a su tiempo del fruto, a 30, a 60 y a 100. En el nombre de Cristo Jesús, respáldame, Señor, en esta noche, te lo pido, y que no sea yo el que hable, sino que sea tu palabra la que sea expuesta, para que sea de grande edificación, de grande exhortación y de grande consuelo a tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Bueno, abrimos nuestras Biblias, hermanos, en el capítulo 6 de la primera carta a los Corintios, y cuando la tengan me dicen amén. Bueno, vamos a leer, yo leo el 1, ustedes leen el 2, así nos seguimos y nos unimos en el versículo 11, ¿sí? Hasta el 11, del 6, del verso 1 al verso 11, del capítulo 6 de Primera de Corintios. Bueno, empiezo. Dice así su palabra: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que el hombre de Dios ha de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar por cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis necios de las cosas de esta vida, ponéis a juzgar a las personas de menores en la iglesia. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pelea en juicio, y es ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué más no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto para los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. unidos todos. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Amén, gloria a Dios. Bueno, aquí por encabezado aquí lleva, dice, litigios delante de los incrédulos. Estos litigios son demandas que hacen las personas a otro individuo y lo llevan a los juzgados, ¿verdad? Entonces ese tema es el que se va a ver aquí en el capítulo 6, y como una introducción les voy a dar algo. Fíjense que aquí en este capítulo hay un propósito, que es lo que acabamos de leer. El propósito es que podamos entender que las normas de Dios, que es nuestra Biblia, nuestra norma de fe y conducta, tienen implicaciones eternas en comparación con las normas y leyes que tiene el mundo, ¿sí?
que esas normas y leyes que tiene el mundo son defectuosas y pasajeras, y ni siquiera el mismo hombre que las establece es capaz de comprometerse íntegramente para cumplirlas. Pues aquí vamos a ver estas dos cuestiones, ¿sí? Las normas o la ley de Dios y las leyes de los hombres también. Es como esto: Dios dice poner sus leyes y dárselas a su pueblo, como los 10 mandamientos, las leyes morales, las leyes sacrificiales, y todas esas leyes las podemos encontrar en los primeros 5 libros de la palabra de Dios, que es el Pentateuco, ¿verdad? Ahora, estas leyes que están en la palabra de Dios, tú decides o no decides tú cumplirlas. Todo esto va a tener una repercusión en tu vida, en la eternidad. Las leyes de Dios así son, repercuten y en nuestra vida van a ser en la vida eterna las repercusiones. Es como esto: o sea, nosotros podemos pensar y decir, la vida hay que vivirla porque nada más es una, y si se presta la ocasión hay que hacer lo que venga, porque la vida hay que disfrutarla. Muchas veces así, de esa manera pensamos, mientras que Dios nos dice: no adulterarás, nos dice su ley, no adulterarás, no fornicarás, no robarás, y todas estas leyes establecidas por Dios. Entonces, si yo decido no cumplirlas porque pienso que no me afectan, siempre van a tener repercusiones eternas en mi vida. Porque las leyes de Dios se cumplen porque se cumplen, porque las leyes de Dios son universales y eternas. Más, sin en cambio, las leyes que nos gobiernan, que nos rigen como hombres, como seres humanos, son defectuosas, son pasajeras y cambian continuamente. ¿Sí? También aquí en este capítulo vamos a ver qué son los litigios que se hacían ahí en esta iglesia de Corinto. ¿Sí? Como comentario, ¿se acuerdan que más o menos a principios de los años 90 apareció un género en la televisión, un género televisivo llamado realities? ¿Sí? Estos realities shows que se llamaban, que salían en la tele a principios de los 90 y que pues todavía siguen, tienen como propósito llevar a la pantalla televisiva ciertas circunstancias que le suceden a las personas, ya sean personas comunes y corrientes o profesionistas, ¿no? O de cualquier oficio. Estos realities se nos hacen ver como reales, por eso se les llama realities, y ese tipo de discusiones entre dos o más personas se realizan en estos tipos de programas. ¿No se acuerdan de que había un programa que se llama Laura de América? ¿Verdad? Los que les gusta la televisión, que son fanáticos, ese es un reality show que se llevaba a cabo, donde decía Laura Bozo: que pase el acusado. ¿Verdad? Que pase el acusado. Bueno, ese es un reality show, ¿verdad? Que los que hacían. Y ahora últimamente hay estos realities que la tele pasa, en la que está una persona, un varón o una mujer representando a un juez. Delante de esta persona están otras dos llevando un caso. ¿Sí? La juez les empieza a preguntar: a ver, ¿usted qué es lo de qué acusan? No, pues yo lo acuso de esto. Le empieza a sacar sus trapitos al sol. Y ya le empiezan a ver, usted defiéndase, que es cierto lo que ella dice. Y el otro le empieza a meter y le empieza a decir, y también le empieza a sacar sus trapitos al sol. Entonces, estos tipos de realities, ¿sí? Más o menos era algo muy similar a lo que estaba sucediendo en algunas de las principales ciudades griegas.
en los que en esas ciudades, pues los griegos eran muy famosos o muy célebres por su amor a los tribunales, ¿sí? A llevar sus asuntos a litigar a los tribunales. Y en estas ciudades griegas que abarcaban también a la iglesia de Corinto, se presentaban estas situaciones día con día. Los litigios o problemas que se presentaban en estas ciudades se habían convertido en parte de la vida diaria de las personas que vivían en esas ciudades, y pues también le tocó a Corinto, perdón. Entonces ya era muy común que se hicieran estos tipos de litigios, ¿sí? Hasta en público, ¿sí? La gente los llevaba públicamente a las plazas, ya no eran en algún lugar especial, sino que hasta en las plazas, ¿sí? Por eso les decía, les ponía por ejemplo estos reality shows que se hacen en la tele, así más o menos hacían en ese tiempo, ahí en esas provincias griegas, y Corinto era una de ellas. Entonces, hasta cuando sabían que iba a haber un litigio de dos personas, que iba a estar candente el asunto, hasta pagaban su lugar para estar en primera fila. Entonces, todo esto se había convertido en una especie de entretenimiento muy parecido a los realities que ya les había mencionado. Tanto así que se hacían en los lugares públicos que ya les mencioné. Pero todo esto ya lo habían arrastrado todos los que se habían convertido al Señor, ¿sí? Lo habían arrastrado, lo habían llevado y lo habían metido a la iglesia de Corinto. Por eso el apóstol Pablo los exhorta en este capítulo 6. ¿Sí? Y ahora vamos a ver qué es lo que dice este capítulo 6. Y vamos a ver verso por verso para entenderle mejor qué es lo que dice la palabra del Señor. Dice el verso 1: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? En una traducción de la traducción viviente dice así, nos da un poquito más nos abre más el panorama, y dice: cuando uno de ustedes tiene un conflicto con otro creyente, ¿cómo se atreve a presentar una demanda y a pedirle a un tribunal secular que decida sobre el asunto en lugar de llevarlo ante otros creyentes? En la iglesia de Corinto se estaba suscitando problemas entre hermanos, ¿sí? Entonces, pues como ya estaban acostumbrados ellos a llevar sus asuntos allá afuera a juicio, ahora eso mismo querían hacer dentro de la iglesia. Cuando tenían un problema, un hermano con un hermano, un hermano con una hermana, y así lo querían llevar a los juicios, a los tribunales de lo secular, y no arreglarlo en la iglesia, ¿sí? ¿Qué es lo que se debe de hacer? Entonces Pablo, vamos a ver Hechos 18, verso 12 al 15. En lo que lo buscamos yo les comento. El apóstol Pablo había pasado ya por estas situaciones. Entonces él ya les había enseñado cómo tratar estos asuntos, ¿sí? En esta parte que yo les di en Hechos 18, 12 al 15, vamos a ver cómo Pablo ya lo había pasado él en carne propia. Dice así: pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, ved vosotros
porque yo no quiero ser juez de estas cosas. ¿Sí? Entonces Pablo se había presentado en esa situación porque más anteriormente en el contexto es cuando llega Pablo a Corinto y empieza a predicar en las sinagogas y se queda 1 año y medio, pero de ahí a los que no les agradó, ¿sí? A los judaizantes que no les agradó el mensaje de Pablo, lo llevan ante las autoridades, ¿verdad? Ante un procónsul, en otras versiones el gobernador, lo llevan ante el procónsul y le dicen el tema, por qué lo llevan, por qué lo acusan estos judíos de la sinagoga, ¿sí? Que lo acusaban por cuestiones de que predicaba el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este gobernador, ¿qué les dice? No, pues conmigo no es el asunto. Sí, si se trata del asunto de su ley, de nombres, que pues lo que estaba predicando Pablo era el nombre de nuestro Señor Jesús, todos esos asuntos a mí no me los traigan. Esos asuntos trátenlos en dónde? En su iglesia. ¿Sí? Entonces Pablo ya había pasado por esa situación. ¿Sí? Entonces por eso Pablo les escribe esto. ¿Sí? ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Entonces, debemos llevar los asuntos cuando tenemos algún problema a los juicios, a lo secular, a demandar al hermano y llevarlo a la delegación o debemos a tratar el asunto aquí. La palabra de Dios es bien clara y nos dice así en Mateo 18, del 15 al 17. Aquí nos dice Dios a través de su palabra que cómo debemos solucionar los problemas personales entre hermanos dentro de la iglesia. ¿Sí? Se los voy a leer. Dice Mateo 18, 15 al 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Así es como nos dice la palabra de Dios que tenemos que solucionar los problemas dentro de la iglesia. En estos versículos lleva un orden, ¿sí? Vemos que lleva un orden porque nosotros tenemos un Dios de orden, ¿verdad? Y nos dice, si alguno de ustedes tiene un problema con un hermano o con una hermana, vean lo que tienen que hacer. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, si alguno de nosotros nos han dicho, hemos tenido algún problema con algún hermano, pues eso es peca contra ti. Pecar contra ti es tener algún problema, una dificultad contra uno de los hermanos. ¿Qué debemos de hacer? Dice, ve y repréndele. Esta palabra de repréndele no ve y regáñalo y dile, no. Ve y habla, ¿sí? Ve y habla con él, estando tú y él solos. Ese es el primer paso que se debe de hacer, ¿sí? Para arreglar los asuntos entre hermanos dentro de la iglesia. Ve, habla con él, tú y él solos. Pero ¿qué hacemos? Nos saltamos, ¿verdad? Nos saltamos ese paso. ¿Y con quién vamos? Hermano, el pastor Antonio, el pastor Alma, y le vengo a contar. Nos saltamos, ¿verdad? Y vamos directo con nuestro pastor, vamos directo con su esposa. Bueno, entonces si tenemos que hablar primero con el hermano o con la hermana para tratar el asunto personal, lo debemos acatar porque ahí está la solución, viene la solución, dice aquí, si te oyere, si en la plática que tuvieron, o sea, si te entiende, si lo que dialogaron y llegan a un acuerdo, has ganado a tu hermano. ¿Sí? Entonces, en el primer paso podemos ver aquí que se encuentra la solución
para los problemas personales que tenemos cada uno de nosotros. Pero muchas veces nos negamos y no queremos enfrentar al hermano o a la hermana, porque en vez de hablar, vayamos a empezar a discutir. Por eso dice, tómalo tú solo, tú y él solo, y arréglenlo. A lo mejor no lo puedan arreglar aquí, sus diferencias allá afuera. Ven, hermana, la invito a desayunar, o por ahí que claro, como tienen el problema, pues no creo que pero sí en otra parte que estén solos pueden arreglar sus diferencias, ¿verdad? La salida. Dice el segundo paso, 16, mas si no te oyere, o sea, si ya no llegas a ningún acuerdo con tu hermano, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Entonces el segundo paso, si no llegaron a ningún acuerdo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tomar a uno o 2 testigos de los hermanos, de los santos que hay aquí en la iglesia, para que con estos 2 testigos quede acentuada por el problema que están discutiendo, ¿sí? Y haya alguien como respaldo para cualquier situación que no se llegara a algún acuerdo. O si en esa segunda situación se llega a algún acuerdo, pues ya también hay testigos que ya vieron, que arreglaron sus diferencias, los hermanos, ¿verdad? Dice 17, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. En algunos de los comentarios aquí dice que cuando dice, si ya no te arreglas tú con él solo, si llevas a los testigos y ya no se pudieron arreglar, entonces por último dice, dilo a la iglesia. Estos comentarios dicen que es ahí sí ya viene a los pastores, ¿sí? Entonces, si nos saltamos 2 pasos y vamos con los pastores, pues podríamos habernos evitado muchas cosas y quitarles un tiempo muy precioso que ellos tienen también para realizar otras cosas, que pues ellos también están en la mejor disposición de escucharnos, ¿verdad? Pero nosotros también podemos arreglar nuestras situaciones personales siguiendo estos 2 pasos anteriores. Entonces aquí ya dice, dilo a la iglesia. Y si no oyere, o sea, si ya ni a ti, ni con los testigos, ni al pastor le hizo caso, dice, y si no te oyere, no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces ya lo vamos a tener en un concepto de gentil. ¿Quiénes eran los gentiles? Los que no habían sido todavía rescatados, todavía no habían sido lavados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que todavía no habían sido salvados por el Evangelio, ¿verdad? Entonces ahí nos da la solución nuestro Señor para litigar nuestros problemas aquí dentro de la congregación y no llevarlos a lo secular, ¿sí? Porque dice en 1 Corintios 14:33 que nuestro Dios no es Dios de confusión, o sea, no es Dios de desorden, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Y si nuestro Dios no es un Dios de confusión ni de problemas, es un Dios de paz, así tenemos que actuar como Él es, ¿verdad? Dice el verso 2, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Aquí es donde Pablo hace esta pregunta, ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? En el capítulo 1, en el verso 2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿quiénes son los santos? ¿A quién le estaba dirigiendo? ¿A quién le estaba diciendo? A la iglesia de Corinto, a todos los que habían sido salvados y lavados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esos son los santos. Aquí en esta reunión, aquí en esta congregación donde estamos, todos nosotros que hemos sido lavados, hemos sido justificados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, somos santos delante de Dios. ¿Así?
cada uno de nosotros, y como comunidad somos santos delante de Dios. A esto se refería Pablo cuando dice: ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? O sea, ustedes van a juzgar al mundo. Y si el mundo ha de ser juzgado por ustedes, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? O sea, no son capaces de resolver cosas muy pequeñas, son tan inmaduros, les está diciendo Pablo, para resolver sus problemas, sus diferencias entre ustedes. Las Escrituras nos habla en Daniel de los santos de Dios. Hay una profecía en Daniel que dice en Daniel 7:18, dice: después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Esa es una profecía de Daniel para estos tiempos, para nosotros que somos los santos, ¿sí? Y que dice que que después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces a esto se refiere Pablo también al decirles que ustedes son santos, ¿verdad? También todo esto venía profetizado. También nuestro Señor Jesucristo nos lo dice en Mateo 19:28, que dice así: y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo? Dice que cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, ¿sí? Ustedes también que siguen, nosotros que seguimos a nuestro Señor Jesucristo, dice: también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces, si vamos a juzgar, ¿verdad? Así también Pablo les está asegurando a ellos que ustedes, como iglesia, como santos del Señor, van a juzgar a las naciones. En Judas, en el libro de Judas, en la carta de Judas, dice así en la Nueva Traducción Viviente, en el verso 14 y 15, aquí lo dice más explícito. Dice: Enoc, quien vivió en la 7ª generación después de Adán, profetizó acerca de estas personas. Dijo: escuchen, el Señor viene con incontables millares de sus santos para ejecutar juicio sobre la gente de este mundo. Declarará culpables a los seres humanos por todos los actos perversos que cada uno haya hecho, y a los pecadores rebeldes por todos los insultos que hayan dicho contra él. Entonces, en las Escrituras, todo esto también ya les había dicho Pablo, y pues aún así ellos eran inmaduros, muy inmaduros para poder resolver sus diferencias entre ellos mismos. Dice el verso 3: ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Dice en la otra traducción de Viviente, dice: ¿no se dan cuenta de que juzgaremos a los ángeles? Así que deberían de ser capaces de resolver los problemas comunes y corrientes que ocurren en esta vida. Y sí sabemos que va a haber un juicio para los ángeles, porque lo dicen las Escrituras, pero ¿a qué ángeles se refiere? ¿A qué ángeles se refiere la Escritura? ¿Al ángel Gabriel? ¿Al ángel Miguel? ¿O a qué tipo de ángeles se refiere? Vamos a ver lo que nos dice 2 de Pedro 2:4. Dice así: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, ¿sí? Son ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó
a prisiones de oscuridad para ser reservados a el juicio. ¿Sí? Entonces, estos ángeles son los que estaban, los que se rebelaron juntamente con Satanás, allí en las huestes celestiales. Lo que dice aquí, son los ángeles que pecaron en contra de Dios. Dice en el libro de Judas también, en la nueva traducción, dice en el Judas verso 6, y les recuerdo de los ángeles que no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad que Dios les puso, sino que abandonaron el lugar al que pertenecían. Dios los ha tenido firmemente encadenados a prisiones de oscuridad en espera del gran día del juicio. ¿Sí? Entonces vemos que va a haber también un juicio para esos ángeles caídos, destituidos totalmente de la gloria de Dios. Por eso Pablo les hace esa pregunta: ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Y ese tipo de juzgamiento no vamos a estar nosotros declarando juicio para ellos personalmente. No. El que va a declarar juicio y el único que puede declarar juicio en contra de ellos es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vamos a actuar como testigos, ¿sí? Cuando el Señor diga y declare el juicio para ellos, su sentencia, nosotros nada más vamos a decir amén como testigos de ese juicio que se va a llevar a cabo para esos ángeles. Entonces les dice la segunda pregunta: ¿cuánto más las cosas de esta vida? O sea, si vamos a ver ese juicio, vamos a estar en ese juicio de los ángeles, ¿cómo no pueden ustedes, ¿sí? Arreglar sus problemas de la vida cotidiana de entre ustedes mismos? Dice el verso 4: si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Aquí en la otra traducción nos da un poquito más de luz. Mira, dice: si tienen conflictos legales acerca de tales asuntos, ¿por qué acuden a jueces que son de afuera y no son respetados por la iglesia? Entonces, si tienen ustedes conflictos entre ustedes mismos, otra vez casi se los voy a refutar, ¿por qué acuden a las autoridades de allá afuera, a las autoridades seculares? Aquí cuando dice y que no son respetadas por la iglesia, o sea, no porque la iglesia no lo respete a las autoridades que tenemos, ¿verdad? Sino porque son de menos estima delante de Dios. Las cosas de nosotros deben ser juzgadas con la palabra de Dios, ¿sí? No llevarlas a un juicio secular. Aquí a lo que se refiere Pablo con esto también es que cuando surge un problema sobre las cosas de esta vida entre los hermanos, en vez de acudir a jueces paganos, sería mejor poner por jueces a los miembros de la iglesia que los consideramos de menos estima, ¿sí? ¿Por qué? Porque en su sabiduría divina Dios ha escogido lo vil y lo menospreciado del mundo y lo ha exaltado a ser parte del reino eterno de su Hijo. Es por eso que Pablo dice que aún el miembro que consideremos más insignificante o menos es más capaz de resolver problemas en la iglesia que un juez secular o pagano, ¿sí? Pues no menospreciemos el consejo, ¿sí?, de un hermano o una hermana, aunque no vayamos directamente con nuestro pastor, con la esposa de nuestro pastor, ¿verdad? Consideremos también a nuestros hermanos, que a lo mejor los consideran, no los menosprecien, porque a nosotros, a todos nos sacó el Señor de lo más vil y lo más menospreciado. Pero tenemos la autoridad
y el respaldo del Señor para ejercer un juicio verdadero conforme a la palabra de Dios. Dice el verso 5: para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos. Para avergonzaros quiere decir como si no conocieran a Dios ustedes, ¿sí? Como si no conocieran a Dios ustedes, lo digo, pues ¿quién no hay entre vosotros sabio? O sea, no hay alguno maduro espiritualmente entre ustedes, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos. Bien nos dice la palabra del Señor en Santiago 1:5: y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Entonces vemos que también los hermanos a lo mejor no le estaban pidiendo mucha esa bendición, como ahorita escuchábamos a nuestro hermano Raúl, que estaba diciendo su propósito de año nuevo, ¿sí? Que el Señor nos haga más sabios, ¿verdad?, en su palabra. Así también como los corintios, pues a lo mejor no pidieron esos deseos también, ¿verdad?, de ser más sabios, y no podían tener ellos ese juicio para arreglar sus asuntos entre ellos mismos. Entonces también vemos que hay, si me ayudan en esta cita también, esta sí es del Gloria a Dios. Bueno, dice en esta cita en Filipenses 2, pero es en otra traducción, para ver cómo podemos evitar los conflictos entre hermanos, ¿sí? ¿Cómo podemos evitar estos conflictos entre nosotros, que si nos hace falta nos cierra esta cita, perdón, la cita de Santiago 3, 13 al 18. ¿Sí? Si la buscan y me ayudan. Esta cita de Santiago 3, 13 y 18 habla de la sabiduría de lo alto y la sabiduría que viene de lo terrenal, que es animal y diabólica. ¿Sí? ¿Sí ya la tienen? ¿Sí? ¿Quién la puede leer? Si entre ustedes hay alguno sabio y entendido, que lo demuestre con su buena conducta, con la humildad que su sabiduría le da. Pero si ustedes dejan que la envidia les amargue el corazón y hacen las cosas